micrófonos. Este es para hablar con el público y este es para... Están puestos ya, usted no se preocupe. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en este Seminario Internacional América Latina, Integración o Fragmentación. Gracias a todas las instituciones que hacen posible este encuentro, esta discusión. Estos incluyen al ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la revista Foreign Affairs en español, el Woodrow Wilson International Center for Scholars, el Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos, la Fundación Grupo Mayan y, por supuesto, a este maravilloso foro universal del Polifórum Cultural Siqueiro. Con nosotros se encuentra José Miguel Insulza, quizás no precise de mucha presentación. Es un hombre que ha vivido la política durante muchos años y en los últimos años ha sido ministro de Relaciones Exteriores, ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile, también ministro del Interior de Chile y actualmente es secretario general de la Organización de Estados Americanos. Hemos optado por hacer de esto una entrevista. Yo soy Sergio Sarmiento y precisamente a través de mi programa de televisión La Entrevista busco ahondar en los problemas más importantes de nuestro país y de nuestra región. José Miguel Insulza, es un privilegio tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias y quiero en primer lugar saludarlo y agradecer la invitación del Grupo Mayan y las instituciones que organizan este importante encuentro, que sin duda es un encuentro que muy valioso por dos razones. La temática, creo que precisamente el gran dilema de la América Latina es el que está planteado en el título de la pregunta. Tenemos muchos otros problemas, seguramente vamos a hablar sobre ellos durante esta reunión, pero sin duda la mayor fragmentación, esta tendencia que muchas veces tenemos los latinoamericanos de ir cada uno por su cuenta, y ver cómo nos va en un mundo cada vez más globalizado, está chocando con una realidad, y es que hoy día los países no cuentan por sí, sino más bien cuentan las regiones, y cuentan los grupos de países, y cuentan los agregados importantes de población y de territorio, y por consiguiente el tema de la integración, que es un tema muy pendiente, aún más hablado que practicado, es un tema muy, muy central. Estoy muy contento de estar aquí. La segunda razón es la calidad del elenco de pensadores de América Latina que ha juntado aquí este encuentro y que realmente creo está en el primer nivel de nuestra región. Más que una integración, ¿no estamos viendo de alguna manera el surgimiento de bloques profundamente divididos de países de Latinoamérica? Mire, creo que hay, sin duda, para no abreviar, hay hoy día distintas posturas, hay distintos pensamientos, hay distintas visiones de lo que debe ser la unidad latinoamericana, pero hay, en primer lugar, hay algunas condiciones que son favorables para una mayor unidad, una cierta unidad en la diversidad. Y la condición central es que todos entendamos que enfrentamos los mismos problemas, que enfrentamos las mismas dificultades, que tenemos que responder ante nuestros pueblos más o menos de las mismas cosas, y tengamos una mayor tolerancia y capacidad de diálogo para comprender también que no existe una solución única, sino que cada país tiene ciertas particularidades que lo obligan a veces a tomar distintas opciones. Esta combinación de un pluralismo ideológico con lo que digo después, a mí me parece que es central para el debate. Y por otro lado, repito, tenemos primero problemas comunes. Tenemos problemas comunes porque hoy día América Latina tiene un periodo excepcional. Hay quienes dicen que el crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años no es suficiente, probablemente no lo sea, pero si lo comparamos con los últimos 30 años, con lo que ha sido el crecimiento de América Latina en los últimos 30 años, no cabe duda de que estamos en una mucho mejor posición. Los últimos 4 años en América Latina han sido mejores que cualquier otro momento igual en las últimas 3 décadas de América Latina. El año pasado la economía latinoamericana creció en promedio un 5,3%. Si uno descarta el crecimiento poblacional,
Eso significa un crecimiento del ingreso per cápita de un 3,8%. Este año vamos a crecer también. Han crecido las exportaciones, han mejorado las condiciones de deuda, han mejorado las condiciones macroeconómicas en la mayor parte de los países y ese es un buen punto de partida. Pero tenemos problemas en crecimiento económico, ciertamente. Nuestros problemas de crecimiento económico están vinculados a la escasa integración, a la insuficiente integración en el mercado mundial, a los problemas energéticos, están muy de moda los problemas energéticos. Este continente, para crecer un punto, requiere crecer un punto también en la producción de energía. Si lo comparamos con otro, Europa para crecer 2 puntos requiere crecer 1 punto en energía. Tenemos un problema energético no solamente por el problema, por lo tanto, de los recursos energéticos, sino también del aprovechamiento eficiente de nuestros recursos energéticos. Tenemos ciertamente todavía problemas en nuestros sistemas financieros y creo que todavía tenemos un problema, para decirlo muy francamente, de certezas, de dar certezas respecto de las reglas del juego. Estamos pidiendo a empresarios y a mucha gente en el mundo latinoamericano y extra latinoamericano que colabore con América Latina, que contribuya con su inversión. Pero al mismo tiempo a veces da la impresión de que nosotros mismos no creemos en lo que estamos haciendo y damos un cierto grado de incerteza. La fragilidad de nuestras instituciones, la falta de proyectos de largo plazo, creo que están creando una dificultad en el desarrollo económico de América Latina. Ahora, a esto quiero agregar otros temas. Tenemos en común el problema de la pobreza, tenemos en común el problema de la discriminación, tenemos en común, hay que decirlo en los foros también, el problema del delito. El crimen ha aumentado mucho en América Latina, no tenemos guerra, pero tenemos tasas altas de homicidio en muchos países, tenemos narcotráfico, tenemos lavado de dinero, tenemos tráfico de personas, todas esas cosas también tienen que ser abordadas. Tenemos, por cierto, problemas serios de gobernabilidad, de calidad del gobierno, de calidad de nuestras políticas públicas, todas esas cosas las tenemos en común. Y finalmente tenemos un enfoque en común. En todas partes, unos dicen esto está más a la izquierda, esto está más a la derecha, esto quieren hacer, en todas partes el tema del rol del Estado, el tema de las políticas públicas está de vuelta. Ya pasaron los tiempos en que se decía que el Estado era parte del problema y no de la solución. Hoy día el Estado es muy parte de la solución y en eso creo que todos estamos por avanzar sustantivamente en el fortalecimiento institucional. Entonces, ¿en qué temas podemos coincidir? En el gran marco, por cierto, espero, de la coincidencia de todos en profundizar la democracia efectiva, no solamente la democracia en las elecciones, sino la democracia en la acción de los gobiernos. Creo que podemos tener una agenda común más allá de los debates ideológicos y de las cosas que decimos. Yo no creo que haya en América Latina bloques, creo que pueden haber tendencias distintas, pero que tenemos la gran posibilidad, la gran esperanza de tener un camino común más allá de esas diferencias. Señor secretario, efectivamente Latinoamérica ha estado creciendo más de lo que habíamos crecido en los últimos 30 años, pero también hemos tenido tiempos bastante excepcionales. Las tasas de interés están muy abajo de lo que ha sido la norma en los últimos 30 años. Tenemos también una bonanza en los precios de las materias primas, en el cobre, en el petróleo, en el gas natural, en el hierro. ¿No deberíamos haber crecido más ante las circunstancias favorables que hemos tenido en estos últimos años? Bueno, yo creo que es posible, como digo, que debería haber existido un mayor crecimiento. Creo que ha sido impedido por algunos de los factores que he señalado. Y creo también que es cierto que con una baja en el mercado, en nuestras condiciones en el mercado mundial, probablemente repercutiría. Soy optimista, sin embargo, en cuanto creo que algunas cosas las hemos hecho bien. Nuestras economías son hoy día mucho, en general, no hablo de cada país en particular, nuestras economías son cada vez más sólidas desde el punto de vista macroeconómico. La deuda de nuestros países ha disminuido de manera muy sustantiva. Tenemos reservas internacionales mejores que las que teníamos en crisis anteriores. Tenemos un mayor orden en todo el aspecto relacionado con las finanzas públicas. Y creo además que después de todos estos años de dificultades, también tenemos recursos humanos, también tenemos gente capaz de manejar la economía de mejor manera que lo que se hacía antes. Claro, ojalá aprovecháramos estos años para fortalecer sistemas financieros, para solidificar las instituciones de gestión financiera y económica en el sector público, para disminuir
en alguna medida la desigualdad, para crear mercados internos más sólidos, porque usted se da cuenta que una de las razones por las cuales recurrimos tanto a los mercados externos es porque nuestros mercados internos todavía son estrechos por la mala distribución del ingreso. Ahí hay una agenda entonces que podemos efectuar, pero ciertamente yo no estoy desconociendo que estas condiciones se producen, yo diría, no sé si excepcionales, pero se producen en condiciones buenas en el mercado mundial para nuestros productos que esperamos que se prolonguen, ¿no? Llevamos no 30 años, sino quizás medio siglo, un siglo completo, aplicando políticas para tratar de vencer el problema de la pobreza. No lo hemos podido conseguir. Otros países del mundo, otras regiones del mundo, el sudeste de Asia, países como Irlanda, como España, han logrado tener avances muy significativos frente a la pobreza. ¿Qué hemos hecho mal? Bueno, yo quiero decir primero, creo que aunque sea no sea lo principal decirlo aquí, creo que es importante recordar que en estos mismos 4 años de crecimiento económico, de acuerdo con las cifras de la CEPAL, la pobreza en América Latina ha disminuido en 18 millones de personas, y es muy interesante que la indigencia, es decir, la extrema pobreza, los que viven con menos de $1 al día, esa ha disminuido en 19 millones. Eso, claro, si uno dice, bueno, pero todavía tenemos 205 millones de pobres. Bueno, antes teníamos 224, no estoy diciendo pero por lo menos me permite decir 2 cosas. Que se están aplicando algunas políticas adecuadas y, en segundo lugar, que el crecimiento económico es importante para la reducción de la pobreza. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo que, primero está claro, está muy claro, que pobreza y desigualdad van de la mano. Esto lo digo porque hace unos 10 años atrás algunos pensaban que era distinto, o sea que algunos podían enriquecerse enormemente y que eso no repercutía en la pobreza de otros. Pero sí repercute. La distribución del ingreso repercute necesariamente en las condiciones de pobreza en que viven muchas personas. Pongamos 2 países, puedo ponerlos aquí porque son cifras públicas. En Bolivia, el 20% más pobre de la población se lleva a su casa el 2,2% del ingreso nacional. Imagínese usted lo que es eso en uno de los países más pobres de nuestra región. En el otro extremo está Uruguay, en que el 20% más pobre se lleva a su casa algo así como el 9% del producto, y eso repercute evidentemente en la cantidad de pobres que hay en un país y en el otro. Porque nosotros tenemos que aprender en América Latina a no seguir haciendo solamente la retórica de la pobreza, sino fijarnos en las razones que lo generan. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo que eso tiene que ver ciertamente con políticas redistributivas, tiene que ver con la cantidad enorme de desempleo que todavía existe en América Latina y sobre todo de empleo no calificado. Los empleos no calificados en nuestra región siguen siendo mayoría, requieren alguna transformación, tiene que ver con el proceso educativo, no son empleos que en el mercado se paguen demasiado bien hoy día, tiene que ver también, creo, con la forma en que se maneja, tiene que ver también con la forma en que se manejan los temas laborales en nuestra región, con las condiciones de negociación dentro del mercado de trabajo, tienen que ver con la enorme evasión tributaria que existe en nuestra América Latina y en todos nuestros países. Perdón, no somos los únicos pecadores, está saliendo una serie de artículos en Estados Unidos mostrando cómo la evasión tributaria en Estados Unidos alcanza a los 350.000 millones de dólares. Por lo tanto, no somos los únicos en los cuales hay una enorme evasión tributaria, pero es bien sabido que en América Latina existen fenómenos de evasión tributaria. Por lo tanto, los asuntos son conocidos. Lo que pasa es que, como alguien decía ayer, muchas veces nosotros creemos que diciendo las cosas ellas se solucionan solos. Hay que resolverlas con la política. La política tiene que ser capaz de resolver esos problemas. Lo último que sí. Hay programas de alivio de la pobreza en algunos países, me refiero a los programas de Brasil, por ejemplo, a los de Chile, a los de Costa Rica, algunos que se aplican en este país, que están produciendo un efecto. Están produciendo un efecto para sacar a la gente de la pobreza extrema. Ahora, eso ya es también un punto de partida importante, si bien lo podemos calificar de programas de alivio a la pobreza y no de solución del problema de fondo. ¿Cuál es el papel del Estado en estos programas de alivio de la pobreza? ¿Es indispensable? Yo creo que hay un papel del Estado que es muy fundamental. Creo que las políticas, es decir, políticas públicas claras, transparentes en esa materia, dar más confianza a la sociedad respecto de la forma en que el Estado está gestionando los recursos públicos es muy central.
Creo que también existe una responsabilidad empresarial importante. Yo creo mucho en el esfuerzo conjunto público-privado en esta materia. Muchas veces los recursos del Estado no son suficientes para enfrentar el gran problema de la pobreza que existe en nuestra región. Yo creo que, por lo tanto, es necesario buscar cada vez también más relación y un trabajo más común, más en conjunto, entre sector público y sector privado en términos de esto que se llama la responsabilidad social de las empresas hoy día, que es un factor muy importante. Nosotros tenemos algunos programas, por ejemplo, en funcionamiento hoy día, relacionados, por ejemplo, precisamente con este tema el acceso a la era digital de grupos de personas discapacitadas o personas de extrema pobreza, que es financiado enteramente por el sector público, por el sector privado, que funcionan muy bien y que le van dando a la gente una cierta expectativa de vida. Pero, reconozcámoslo, cuando decimos que falta más educación, cuando decimos que falta más acceso a empleos calificados, estamos reconociendo que el problema lo vamos a tener por mucho tiempo, porque la gente que ya aprendió a trabajar de una determinada manera, difícilmente usted la va a incorporar a la sociedad nueva. El Estado tiene la obligación, por lo tanto, en su rol subsidiario, de allegar recursos y destinar una parte muy importante de sus recursos en forma de transferencias directas o en forma de subsidios dirigidos a los sectores más pobres de la población y especialmente a esos que ya no están en condiciones de incorporarse a una vida productiva distinta de la que han tenido. Mucha de la pobreza en nuestro continente se concentra en el campo, particularmente en países como México, como Bolivia, como Perú. Y aquí hay una disyuntiva. Por una parte, hay técnicas de mejorar la productividad del campo a través del uso de tecnología, del cultivo en extensiones más grandes de terreno, pero por otra parte hay la necesidad de darle una oportunidad de trabajo dentro del campo a quienes viven actualmente en el campo y que difícilmente tendrían ocupación en el campo con la introducción de estas tecnologías. ¿Cómo se resuelve ese dilema? Bueno, mire, la experiencia que yo conozco, efectivamente, por lo menos en mi país, tenía de ambas cosas. O sea, hay zonas agrícolas que hoy día son mucho más ricas que lo que eran antes, porque la producción agrícola no tradicional ha aumentado muy sustantivamente y ha incorporado a una cantidad mucho mayor de personas. Pero claro, el desempleo ha aumentado, en cifras no enormes, pero sí ha aumentado. Yo creo que eso tiene que ver precisamente también con que no estamos, o sea, nuestra producción agrícola todavía está muy lejos. América Latina tiene recursos de agricultura mucho mayores que los que hoy día está dedicado a explotar. Y eso tiene que ver con dos temas, con un tema que planteaba antes, que la existencia de mercados internos. No faltan alimentos y se pueden producir mucho más alimentos en este mundo. Lo que falta es poder de compra para esos alimentos y si no resolvemos, por lo tanto, los problemas de la injusticia, porque aquí hay un grave problema de injusticia, de que no vamos a desarrollar nuestra agricultura porque requiere cada vez mercados más fuertes. En segundo lugar, creo que aquí hay que mencionar el tema internacional. O sea, hay un grado de injusticia internacional que es muy grande también y muy fuerte, muy significativo. Lo que ocurre, por ejemplo, con las enormes cantidades que se gastan en subsidios agrícolas, en productos que son mucho más ricos que los nuestros, es algo que va directamente en contra de los países y los pueblos de América Latina. Eso hay que decirlo con mucha franqueza. No es un tema, por así decirlo, solucionable, negociable. Los cientos de miles de millones de dólares que año a año reciben propietarios con recursos más que suficientes para mantener sus producciones agrícolas, mientras en América Latina lo único que nosotros necesitamos es mercados para un mejor desarrollo de nuestra agricultura. Yo creo que es un asunto que es uno de los problemas de injusticia internacional más graves que tenemos hoy día. ¿Y tenemos forma de convencer a los países desarrollados de que por razones de justicia social deberían reducir sus subsidios al campo? Yo creo que es absolutamente indispensable. Es decir, es el tema que es necesario mantener abierto. Es el gran tema de la ronda de Doha. La ronda de Doha, a los que no lo recuerdan, porque algunos por el camino ya se les olvidó, era la ronda del desarrollo.
Es la ronda en que íbamos a tomar todas las buenas ideas que habían quedado de la ronda Uruguay y que no se habían podido resolver, entre ellas precisamente el tema de la agricultura. O sea, todo el mundo estaba muy claro que el tema de la agricultura había sido una de las carencias de la ronda Uruguay. Se habían alcanzado algunos compromisos, pero no suficientes. Entonces ahora sí íbamos a resolver esos asuntos. Esto parece haberse olvidado. Yo espero que todavía que la ronda tenga algún éxito, probablemente no el éxito que algunos esperaban al comienzo, pero pasa necesariamente porque los países ricos no se sigan, como dicen muchos, pasándose la pelota unos con otros. No, el problema son tus subsidios, no, el problema son tus precios, no, el problema son tus barreras a la importación. Todos esos son problemas, todos esos tienen que ser resueltos, y yo creo que el mundo en desarrollo tiene que plantear ese tema. Es un tema de injusticia internacional de la mayor envergadura. Todo el mundo acepta que la educación o la falta de educación en Latinoamérica es una de las condicionantes, una de las limitaciones más importantes al desarrollo interno y, por supuesto, también a la competitividad externa. Y, sin embargo, cuando nuestros jóvenes se educan y terminan cursos universitarios, resulta entonces que no hay empleo para quienes tienen cursos universitarios, sino solamente para quienes tienen un nivel inferior de educación. ¿Cómo resolvemos este otro dilema? Bueno, yo creo que América Latina y muchos de nuestros países, no me refiero necesariamente a todos, pero sí a la mayoría, han hecho grandes adelantos en un aspecto sustantivo relacionado al tema de educación, que es el aproximarse a la cobertura universal. O sea, hay varios países de América Latina que ya tienen hoy día, han cumplido con la meta, con la meta del milenio de tener cobertura universal en educación primaria, y que avanzan rápidamente también a tener una cobertura universal obligatoria en la educación secundaria. Y también ha aumentado muy sustantivamente la matrícula de educación superior en nuestros países. Voy a poner un ejemplo con el mío, porque también voy a poner un ejemplo negativo con el mío. En Chile, el 70% de los jóvenes que van a la universidad hoy no tuvo padres en la universidad. Y eso muestra una expansión también de la educación superior bastante grande. Pero, claro, el problema está en la calidad de la educación. Ahí tenemos enormes desigualdades en la calidad de la educación y la forma en que nuestro continente se ha dejado que se deteriore en muchos países. La educación pública es muy fuerte, bajo la enseña de la educación pública que realizaba el Estado. Y eso ha redundado en que la calidad de la educación pública hoy día sea inferior a lo que era hace algunos años atrás, y sea muy inferior, y crea una brecha grande en el tema educativo. Un primer tema entonces nuestros países tienen que enfrentar es un tema también de justicia en la educación. Y eso se resuelve también con recursos y con apoyo y con el desarrollo mucho más potente de los sistemas educativos públicos que hoy día no están cumpliendo toda su función. Ahora, eso no resuelve todos los problemas, porque si todavía van a haber problemas de desempleo, pero a la larga sí. Mire, yo por ejemplo cuando vivía en Italia hace 20 años atrás, este era un drama. Todo el mundo decía que el que iba a una determinada universidad tenía su chamba, en cambio que el 90% de los egresados de otra universidad estaba haciendo cosas distintas de lo que había estudiado. Pero es un tema que se ha resuelto mucho. En la medida en que la educación ha ido mejorando en su calidad, ha ido también mejorando la posibilidad de encontrar formas de trabajo. Estas cosas se potencian entre sí. Yo estoy seguro que si nosotros hacemos un esfuerzo educativo mucho más sustantivo del que estamos haciendo, no solamente de cobertura, en que hemos andado bien, sino de calidad de la educación, las posibilidades de encontrar fuentes de trabajo van a aumentar también de manera significativa, y también vamos a mejorar, dicho sea de paso, la distribución del ingreso. ¿Podemos ser realmente competitivos en América Latina frente a China y los países de Asia, o más vale que busquemos nuevas formas de proteccionismo ante lo que ellos están produciendo? Mire, yo creo que hay un primer problema. O sea, nosotros tenemos vacíos notables si queremos ser más competitivos. Yo he puesto la cifra varias veces, no es mía, es del Banco Interamericano de Desarrollo. En América Latina, cuando digo en América Latina, es América Latina y el Caribe, los 32 países de la OEA, los 33, incluido Cuba, que no son Estados Unidos ni Canadá, invirtieron el año antepasado, un poco más de $10.000 millones en ciencia y tecnología. Corea invirtió $11.000 millones. Es decir, un país asiático, Corea, invirtió
1.000 millones más que lo que invirtieron todos los países de América Latina y el Caribe en su conjunto. Si nosotros no realizamos ninguna inversión en ciencia y tecnología, si no somos capaces de desarrollar, de mejorar sustantivamente nuestras formas productivas, ya sea adaptando o sea desarrollando nuestro propio esfuerzo, ciertamente tenemos ahí un talón de Aquiles muy fuerte. Creo, sin embargo, para ir más derechamente a la pregunta del proteccionismo, que nosotros tenemos que mantener políticas de economía abierta. La posibilidad de crecimiento económico está en la exportación y el mercado externo, siempre lo va a estar, porque por último, aunque parezca un poco absurdo decirlo, no somos una gran mayoría de la población mundial. Somos como la cuarta o quinta parte de la población de Asia, por ejemplo. Por lo tanto, nuestro potencial está siempre en los mercados internos. El mercado norteamericano sigue siendo el primer mercado del mundo, por cierto, nos interesa muchísimo. Lo cual no significa, tercero, que no tengamos que tomar algunas medidas respecto de los temas de comercio desleal. Yo no soy de los que creen que el tema es puramente apertura unilateral y que por lo tanto a nuestro país se puede llegar cualquier producto sin que exista ningún control sobre ello. Nadie hace eso, y yo creo que nosotros no debemos caer nunca en la ingenuidad de crearnos nosotros mismos condiciones no competitivas. He hablado mucho de las cosas laborales, pero reconozcamos que en materia laboral nuestros países por lo menos tienen una estructura de leyes laborales mucho más avanzada que otras regiones del mundo, y por lo tanto los costos de la mano de obra, los costos del empleo en América Latina son mayores. Si nosotros seguimos permitiendo que, sin siquiera mencionar el tema, que nos lleguen masivamente productos de países en los cuales no existe ningún respeto por la legislación laboral y no existe ninguna disposición a mejorar las condiciones de trabajo de las personas, bueno, ciertamente estamos dando una ventaja importante. Es un tema que tenemos que considerar, querámoslo o no. No estamos tan mal, ni estamos tan abajo en los niveles de desarrollo en el mundo que podamos permitirnos el lujo de enfrentar esas competencias. Algunos países de Latinoamérica, entre ellos Chile, México, Centroamérica, han firmado acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. En otros países de Latinoamérica, particularmente en el Cono Sur, se piensa que la integración en torno de Mercosur puede ser la mejor solución. ¿Cuál ve usted que sea el camino más correcto? Mire, yo no creo que una cosa sea incompatible con la otra, pero vamos al problema de fondo, a lo que decía al comienzo de esta conversación. Yo decía que no todos debemos aplicarle a los demás necesariamente el rasero que nos aplicamos a nosotros mismos. Cuando uno habla de los acuerdos de libre comercio, cuando discute los acuerdos de libre comercio, de pronto, cuando uno discute cualquier tema, ¿no? Trata de ver los resultados, pregunta, bueno, ¿cómo le ha ido? ¿A quiénes les ha ido bien y a quiénes les ha ido mal? Yo no conozco a nadie que le haya ido mal. Lo digo sinceramente, yo trato de buscar un ejemplo, de decir, mire, el país X firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y está mucho peor que antes de firmarlo. No existen. Eso es lo primero. Por lo tanto, esta demonización que algunos hacen de los acuerdos de libre comercio hay que contrastarla con los resultados. Desde el punto de vista económico, los acuerdos de libre comercio han sido beneficiosos. Los problemas de distribución, de a quién va a parar la riqueza que se genera del acuerdo de libre comercio, esos son problemas de los países, tienen que responder los gobiernos de los países, las sociedades de los países, no el acuerdo de libre comercio. Siempre es mejor vender más que vender menos. Otro problema es cómo se distribuye los recursos que llegan al país por ese lado. Enseguida hay diferencias. Y esas diferencias se retrataron en el debate, por ejemplo, de la cumbre de las Américas de hace unos 18 meses atrás en Mar del Plata. No fueron diferencias ideológicas, yo no creo en el libre comercio. Ocurre que hay países para los cuales los temas agrícolas, los subsidios agrícolas y los problemas también y algunos otros problemas que están pendientes en la ronda Doha son de tal envergadura que no le podrían explicar simplemente a sus poblaciones que suscribieran un acuerdo de libre comercio, que avanzaran un acuerdo de libre comercio de las Américas sin resolver estos problemas, pues. Y eso se vio muy claramente en el propio país anfitrión, que era Argentina,
Argentina tiene dificultades, es decir, es un gran productor agrícola, es un enorme productor agrícola que tiene dificultades de ingresar al mercado norteamericano todavía en función de y el europeo, en función precisamente de los subsidios agrícolas. Entonces, esa es una situación, es distinta, por ejemplo, a la de Chile. Chile tiene una agricultura mucho más pequeña, competitiva desde el punto de vista de la agricultura moderna, tiene mercado en Estados Unidos, tiene mercado en Europa, le conviene tremendamente un acuerdo de libre comercio, enhorabuena, y no nos tratemos de dar lecciones unos con otros. Yo lo que quiero decir es que a mi juicio el problema está en eso. Si usted mira algún otro país, voy a poner uno que se discute mucho, que es Venezuela. Venezuela tiene un comercio petrolero con Estados Unidos de 50.000 millones de dólares al año. Y no pasa por ningún arancel. No se paga ningún arancel. Por el contrario, se refina, ese petróleo se refina en 8 refinerías en Estados Unidos, que son de propiedad de Petróleos de Venezuela, y se distribuye a través de una red de 12.000 estaciones de servicio, gasolineras, Citgo, que son en gran medida también propiedad del Estado de Venezuela o concesiones. Es muy distinta la situación entonces de Venezuela con relación a Colombia o a Perú. Porque Venezuela, o sea, si yo fuera asesor del presidente de Venezuela, que ciertamente no lo soy, y me preguntara, ¿me conviene un acuerdo? Pues vamos viendo, presidente. Usted se da cuenta que usted le vende a los norteamericanos 7 veces lo que los norteamericanos le venden a usted. Y se lo vende sin arancel. ¿Para qué le sirve un acuerdo de libre comercio? En cambio, gran parte de las exportaciones nuevas, de los nuevos productos de exportación, de países como Ecuador, como Perú, como Colombia, van al mercado norteamericano. ¿Le sirve un acuerdo de libre comercio? Por cierto que le sirve. Entonces, no le vemos esto terreno de principios, sino que cada uno vea las conveniencias de cada cual, y por ese camino podemos avanzar mucho mejor de la mano y no peleándonos entre nosotros. Mucho se ha dicho que en una Latinoamérica... Sí, ¿cómo no? Sí, mucho se ha dicho que en América Latina es muy importante construir instituciones, usted mismo lo dijo, lo ha dicho Francis Fukuyama, lo hemos escuchado en numerosas ocasiones aquí en esta sesión. ¿Le preocupa a usted que en este momento haya una especie de nuevo enamoramiento con los caudillos que representan más bien en su persona el futuro de una nación, más en su persona que en la construcción de instituciones? Mire, yo creo que la democracia siempre tiene imperfecciones. Por eso que precisamente tiene límites y tiene formas de control interno y tiene separación de poderes y otras cosas. Pero finalmente la democracia tiene que entregar el gobierno, el sistema de gobierno que haya, tiene que entregarle a la población determinados beneficios netos. Finalmente, como lo he dicho muchas veces, la gran medida de un gobierno es cuánto mejor está su pueblo el día que se va que el día que llegó. Pero no solamente en términos materiales, también en términos de ciudadanía, también en términos de libertad, que no hay que tirar esto puramente a lo material. ¿Y qué es lo que ocurre con América Latina? Lo que ocurre con América Latina es que muchas veces la gente no ve resultados concretos de lo que ha hecho, sigue viendo una sociedad profundamente injusta, sigue viendo que por mucho que se esfuerce, que trabaja, muchas veces tiene que irse de su país para poder obtener una mínima subsistencia para su gente. Entonces yo no me escandalizo por el hecho de que de pronto se equivoquen y crean que una persona, que un liberador puede resolver todos sus problemas. Yo no comparto esa idea. Pero además creo que la mayor parte de los latinoamericanos tampoco la compartan, porque más del 70%, en la última encuesta del Latino Barómetro, más del 70% de los latinoamericanos siguen señalando claramente su fe en la democracia como la mejor forma de gobierno. Pero comprendo que de pronto surjan las distorsiones y las dificultades cuando la gente no ve respuesta a su problema. El problema no es el sistema democrático. El problema son las respuestas que el Estado es capaz de dar o no dar a las necesidades de la gente. En un periodo que además es democrático, por lo tanto la posibilidad de protestar y reclamar y gritar existe, y segundo es globalizado, y por lo tanto la gente ve mucho más cómo viven otros en el mundo y naturalmente aspira a mucho más que lo que tiene hoy día.
¿Qué debemos hacer los latinoamericanos que vivimos en sociedades democráticas hoy para lidiar con nuestro pasado autoritario? ¿Qué debemos hacer con las figuras que representan histórica y popularmente ese pasado autoritario? ¿Debemos castigar? ¿Debemos olvidar? Mire, yo creo que hay un avance que se ha producido en América Latina en los últimos tiempos que es importante en materia de verdad y justicia por los atropellos cometidos contra los derechos humanos de las personas en muchas partes. No creo que esas cosas se vean de manera instantánea. Muchas veces se habla hoy día de los ejemplos de Argentina y de Chile como lugares donde efectivamente el tema de los derechos humanos ha sido enfrentado, pero fue enfrentado después de una cantidad de años, en una forma progresiva que fue avanzando hacia el tipo de juicios y de ese tipo de política que existen hoy día, porque al principio lo que la gente quiere es que el autoritarismo se termine. Al principio lo que la gente quiere es que la represión se termine. Si usted le dice, mire, no hagamos nada más que terminar con la represión y volver a la democracia, le va a decir que sí. Con el tiempo la gente la sociedad se hace más democrática y se empiezan a pedir cuentas por las cosas. Yo pues soy partidario de que esas cuestiones no lleguen al enjuiciamiento, por así decirlo, político. Nadie debería, a mi juicio, ser castigado por haber sido parte de un gobierno, de un régimen, pero sí se deberían perseguir las responsabilidades que corresponden en materia de derechos humanos siempre. ¿Ve usted que ya los ejércitos en Latinoamérica han dejado de participar políticamente? ¿Esto es algo ya definitivo, algo que ya no vamos a ver nuevamente, o siempre corremos el riesgo de regresar a regímenes militares? Mire, yo creo que los gobiernos en general, los ejércitos en general hoy día, las lecciones de los años 90 y 2000 fueron muy duras. Hoy día usted no encuentra militares muy disponibles para emprender aventuras antidemocráticas, más que no sea por el temor a lo que va a pasar después, ¿no? Si un presidente llama a algún policía y algún jefe del ejército y le dice, mire, haga esto, lo más probable es que le diga, presidente, pero después voy a pagar yo cuando me juzguen, porque hoy día se ha juzgado a los transgresores en materia de derechos humanos. Por lo tanto, no veo en realidad yo una gran disposición en ninguna parte de América Latina a una especie a que los ejércitos retomen la actividad política que antes tuvieron. América Latina sigue siendo uno de los continentes de más vasto, entiendo que del mundo del desarrollo, de lejos, el de menor gasto militar per cápita. De pronto se producen compras de armamentos que a algunos le producen alarma, que yo creo que son parte del proceso de modernización que cualquier fuerza armada debe tener, porque tampoco se puede, o sea, usted puede tener ejércitos o no tener ejércitos, pero lo que no puede hacer es mantener ejércitos en condiciones de obsolescencia tal que simplemente cree frustración en todos sus miembros. Yo creo que a eso se deben más bien los tipos de inversiones que hay, y no estoy preocupado de un reflorecimiento del militarismo en América Latina. Nos pregunta Fernando Cano, de Relaciones Internacionales del ITAM, ¿cómo resolver los problemas de la distribución del ingreso cuando los niveles de corrupción permean en las relaciones del sector público y el sector privado? Mire, yo creo que efectivamente tenemos dificultades desde el punto de vista de la corrupción. Creo que hemos avanzado, que tenemos grandes dificultades desde el punto de vista de la transparencia, o sea, la percepción de la gente es mayor que el grado de corrupción que hay, porque muchas veces no existe ninguna información respecto de lo que hacen los aparatos estatales. Creo que hay volúmenes de corrupción importantes. No creo que den cuenta de todos los problemas de financiamiento. No creo. Yo creo que hay países en los cuales hay más corrupción, hay países en los que hay menos corrupción, pero no creo que sea muy posible atribuirle a los problemas de corrupción, por ejemplo, los déficits fiscales. Mire, le voy a poner un ejemplo que a lo mejor ya me mete en más lío. Pero yo hablé antes de elevación tributaria. Y aquí sí que no voy a nombrar países. País A, año 1997, déficit, es decir, recaudación fiscal menos de un 50% de lo que debería recaudar. País B, el mismo año, recaudación fiscal por encima del 70% de lo que quería
de lo que debía recaudar. Naturalmente, el primero tuvo ese año crisis económica, déficit fiscal, y se habló mucho de corrupción, pero nadie habló de que se pagaba menos de la mitad de los impuestos, pues. Entonces, si yo estoy dispuesto a aceptar que existe un fenómeno de corrupción en el financiamiento de los estados de América Latina, en la medida en que incluyamos la corrupción también, la corrupción que viene del mundo privado al no pagar sus impuestos. Eso yo creo que es mucho más dañino, y no estoy haciendo la apología de la corrupción ni mucho menos. Yo soy partidario de no solamente de aplicar con energía la convención interamericana contra la corrupción que tenemos hoy día, sino que formular una convención sobre la transparencia que obligue efectivamente a los estados a entregar mucho más información al público de la que entregan hoy día respecto a sus actividades y hacer mucho más visible la actividad del Estado a todos. Pero al mismo tiempo soy muy partidario también de que dejemos de ser benevolentes con los que no cumplen con sus obligaciones con la sociedad al pagar sus impuestos. Nos pregunta el profesor Herón García Martínez de la Universidad Autónoma de Puebla. Dice, es una pregunta larga, dice, citando en principio a Raúl Prebisch, que se quejaba de las presiones de Estados Unidos. Dice, la OEA, ¿a qué intereses responde? ¿A los intereses del libre comercio de Bush o a los intereses de los pueblos de América Latina? Bueno, la OEA responde a lo que son sus mandatos, los mandatos generados por todos los países miembros. Y yo debo decir que esta pregunta muchas veces me la hacen, no solamente me la hacen, sino que surge en la práctica. Si yo hago una declaración que de pronto tiende a ser benévola o favorable con un determinado gobierno de derecha, muchos creen que estoy en lo mismo de siempre. Y al revés, cuando digo alguna cosa respecto a un gobierno de izquierda, mucha gente se sorprende también. Yo quiero decir que la OEA de hoy no es de izquierda ni de derecha. Está comprometida con las normas democráticas de la Carta Democrática Interamericana. Y esas normas democráticas dicen ¿qué es lo que significa ser democrático? Dicen que significa tener elecciones libres, secretas, universales e informadas. Dice que significa tener separación de poderes, tener un régimen plural de partidos políticos, respetar los derechos humanos y la libertad de expresión, de tener niveles bajos de corrupción, etcétera. Son esas las cosas de las que nos preocupamos nosotros. Si los países quieren hacer acuerdo de libre comercio con Bush, o hacer acuerdo de libre comercio entre ellos, o no hacer acuerdo de libre comercio, eso no cae dentro de las competencias de la Organización de Estados Americanos. No estamos involucrados en ese tema nosotros. Sigue habiendo, no en el seno de la OEA, sigue habiendo en la política internacional, en el seno de una economía globalizada, ¿diferencia real entre la izquierda y la derecha? Yo creo que todavía existen diferencias, por cierto, que naturalmente tienen que ver con este asunto del rol del Estado, con los temas de la apertura económica, etcétera. Entonces, hay todavía muchos que plantean la necesidad de las aperturas unilaterales, que desechan, por así decirlo, desde la derecha, los acuerdos de libre comercio, los acuerdos comerciales, etcétera. Hay quienes creen que el rol del Estado debería expresarse sobre la vía simplemente del subsidio directo, por vía de voucher o algo por el estilo, en los servicios de salud y educación. En la izquierda hay una mayor confianza, una mayor voluntad de tener estados más fuertes y más sólidos que sean capaces de administrar mejor los temas distributivos, los temas de la política. Y por lo tanto diferencias existen. Yo creo que no existen hoy día tantas diferencias ya respecto de los temas de la democracia, respecto de los temas de la libertad, por lo menos formalmente. No veo tentaciones autoritaristas. Lo que sí existen efectivamente son algunas tentaciones a tomar, alguna simplificación en el sentido de pensar que la democracia consiste solamente en ganar las elecciones. Y la democracia yo creo que consiste en algo más que eso. Consiste también en gobernar democráticamente con respecto a las instituciones, con respeto a las minorías, con respeto a los derechos de las personas, es decir, con respeto de la ciudadanía. La política, la economía tiene que ver con el mercado y por lo tanto tiene que ver con el consumidor. La dimensión de la política es el ciudadano, el respeto a la ciudadanía, no solamente política, sino también a la ciudadanía civil y a la ciudadanía social,
es un asunto muy central, a mi juicio, en la democracia de hoy. No estoy seguro que desde los sectores más liberales todo eso se entienda en la misma forma que se entiende en otros sectores más progresistas. Siempre me ha dado curiosidad, señor secretario, ¿cómo ejerce su influencia, cómo ejerce su poder, si es que lo tiene el secretario general de la Organización de Estados Americanos? ¿Por persuasión, a través de alguna sonrisa, a través de algún tipo de presión? ¿Cómo hace su trabajo? Bueno, tiene que hacerlo necesariamente por persuasión, por consenso. Tiene que tratar de convencer, y tiene que convencer primero a uno para que lo ayude a convencer a los otros. No tiene recursos de poder que le permitan, por así decirlo, imponerle algo ante los países, pero tiene, por lo tanto, que tener las mejores relaciones posibles con todos los Estados miembros, O sea, al secretario general de la OEA nadie le puede pedir que se pelee con uno para satisfacer a otro. Tiene que ser necesariamente una persona que, más que generar conflictos o agitar polémicas, trate de apagar los incendios y aquietar las polémicas, a veces con un cierto costo personal incluso. Pero como le dije hace unos meses atrás a alguien que me reclamaba porque no habíamos ido hasta las últimas consecuencias en criticar a un país o a un gobernante por algo que había hecho, yo le dije, mire, yo no estoy en la OEA para ser guerrero, estoy en la OEA para ser bombero, y ese es el papel que trato de cumplir. ¿Cuando lo han insultado no se ha molestado? Bueno, no me he molestado, a nadie le gusta que lo insulten, es un incidente superado, me he molestado, pero también tengo que entender cuál es mi papel. Mi papel no es salirme a pelear por los diarios con los jefes de Estado de los países americanos. ¿Cómo hacemos? Hablaba usted del asunto educativo, tengo varias llamadas sobre el tema educativo. ¿Cómo hacemos para aumentar la calidad y la cantidad de educación en América Latina? Miren, no soy un especialista en educación, pero yo tengo mucho la idea de que, y ciertamente uno quisiera ver aumentar los niveles del gasto en educación en América Latina, porque finalmente, mire, yo le dije que iba a poner también de repente malos ejemplos de mi país. En mi país hay educación pública en la comuna de Providencia y hay educación pública en la comuna de Cerro Navia, y probablemente la de Providencia sea mejor que la de Cerro Navia, pero Providencia gasta 20 veces lo que gasta Cerro Navia en educación, porque es un lugar mucho más rico, pues. Entonces, ¿cómo puede mejorar la educación? Pues subsidiando mejor a los lugares más pobres de manera que tengan mejor educación, distribuyendo mejor los recursos que hay para educación y, aquí voy a la parte más polémica, con una mayor gestión estatal en los temas de educación. Yo no creo que la educación, usted sabe que yo pertenezco, a pesar de que a veces no se me nota suficientemente, ahora se me va a notar, yo soy un socialista democrático y un socialista. Yo creo, pero voy a citar un liberal aquí, yo creo con John Maynard Keynes que hay una cantidad de temas en una sociedad, como cómo educa a su gente para el futuro, como cómo resuelve los problemas de su salud, como cómo les permite, como cuánto invierte, cuánto gasta la sociedad en los temas sociales y en los temas económicos, que son demasiado importantes para dejárselo solamente al mercado. Yo creo en un rol de la educación, del Estado, en la educación, en la salud, en los servicios públicos, rol subsidiario si se quiere, rol regulador si se quiere. No soy negativo, por el contrario, me he caracterizado siempre por ser un entusiasta de la iniciativa privada, pero no todo puede ser iniciativa privada. Hace unos meses atrás, el segundo hombre más rico del mundo, el señor Warren Buffett, le dio una plata ya superado. Sí, entiendo que sí. En ese momento lo era, entiendo que ha sido superado. Le dio una cantidad de fondos a la Fundación Gates, que hace un gran trabajo en materias de salud, de educación, de pobreza en general. Y una cosa que dijo él en sus declaraciones es que estaba claro que el mercado no iba a resolver los problemas de la pobreza. Entonces, yo creo lo mismo, el mercado no va a resolver solo los problemas de la educación. Y la cantidad de recursos que el Estado destina a la educación y la cantidad de orientación, el grado de orientación que es posible darle al desarrollo de la educación en un país,
para mí son tareas absolutamente indispensables. Pues como última pregunta, se nos está acabando el tiempo. Yo quiero ponerlo a prueba, señor secretario, poner a prueba su objetividad, su equilibrio, su equidad. ¿Cuál es el mejor vino, el de Argentina o el de Chile? Yo podría decirle que yo en realidad soy condenado por la mayor parte de los chilenos por tomar demasiada Coca-Cola y muy poco vino. Los vinos chilenos no necesito defenderlos, los vinos argentinos son bastante buenos también. Esa es la verdad. Gracias. Bueno, pues una respuesta diplomática. José Miguel Insulza, socialista, político de toda la vida, actualmente secretario general de la Organización de Estados Americanos. Lo escuchó usted en muchos temas polémicos. Quiero agradecer a los patrocinadores de este Seminario Internacional América Latina, Integración o Fragmentación, a Fundación Grupo Mayan, al ITAM, Foreign Affairs, al Woodrow Wilson International Center for Scholars. Gracias por habernos permitido tener esta entrevista con uno de los grandes personajes de la política latinoamericana. Gracias a ustedes por estar aquí y por participar en esta sesión.